Bienvenidos a este primer programa de una serie de programas que se ha preparado especialmente para usted. Se ha trabajado arduamente en este mes tan especial, en estos días en los que estamos de fiesta, precisamente porque estamos celebrando y festejando a la patrona de Cedral San Luis Potosí, a nuestra Madre Santísima, la Virgen de la Asunción. Para ello se ha preparado una serie de programas muy interesantes de todos los aspectos, hablando acerca de las tradiciones, de las costumbres que hay en Cedral para hacer que esto sea posible cada vez más intenso, y cómo nos ha llegado a cada uno de nosotros a través de muchas generaciones. Tendremos pláticas muy interesantes con expertos en la materia, por supuesto, con los sacerdotes de Cedral, también con algunas madres religiosas que son de Cedral y que han estado en diversas partes del mundo. Va a estar muy interesante porque también, bueno, las tradiciones, personas que han estado a través de muchos años conviviendo con la gente, pero muy cerca de la Virgen, y cómo es la Virgen en nuestra vida, cómo estamos ahora disfrutando de ella. ¿La imitamos? ¿Queremos ser como ella? Bueno, pues así como que algo muy, muy grande. Pero poquito a poquito iremos desmenuzando todos estos días unos temas tan importantes. Si tienes alguna sugerencia, algún comentario, háznoslo llegar a través de este programa, a través de tu canal Discípulos, porque este programa precisamente se llama Programa Especial, un programa nocturno que se llama Munificentissimos Deus, que traducido pues quiere decir el benevolísimo Dios. Este dogma de la Asunción de María de la Iglesia se ha hablado desde siempre, pero el Papa Pío XII fue quien puso el dogma de la Asunción de María. También de eso vamos a platicar muy ampliamente. Les invito a que nos acompañen a partir de estos momentos. Continuamos en este programa que recién arrancamos. Es un honor para mí, en verdad, que haya sido invitada para conducir estos programas. Y en este canal, precisamente, Discípulos, es tu canal católico. Gracias por estar con nosotros. Y en el nombre, como les mencionaba hace un rato, de este programa nocturno es Munificentissimos Deus. Bueno, ¿quién mejor que a la máxima autoridad de la Iglesia en Cedral San Luis Potosí, el Padre Gerardo Canas, quien nos hable de esto y de muchos temas que tenemos aquí guardaditos para preguntarle? Bienvenido. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. El término Munificentissimos Deus es en latín, es como el benevolísimo Dios, o les comentaba ahorita, es como la grandeza en la bondad de Dios, pues por ahí va. Es la bula con que se define este dogma de la Asunción de la Virgen María. Fue pensado por los chicos, en verdad, los chicos que están en este programa, quienes están de responsables, los que están detrás de la cámara, en verdad son los que hacen que sea posible todo este programa. Pensaron en este nombre como decir el buenísimo Dios, lo máximo Dios por habernos dado este dogma de la Virgen María. ¿El buena onda podría ser? El buenísima onda, buenísima gente, Dios. Ándale, entonces, Munificentísimos. A nivel de los chavos, pues bueno, eso es el programa. Y hablaba del dogma. ¿Qué quiere decir dogma? Bueno, un dogma es una enseñanza de la Iglesia, es una enseñanza que la define el Papa en una bula o, por ejemplo, en algún concilio, pero
no lo hace por iniciativa, vamos a decir, por iniciativa propia, sino que tiene que consultar a toda la iglesia. Por eso, por ejemplo, la bula de Munificentissimus Deus es como ya donde se define el dogma, pero antes hubo toda una consulta. A toda la iglesia, a todos los obispos del mundo se consultó sobre definir este dogma. O sea, no es solamente el Papa, sino es el Papa con el colegio de los obispos. Entonces es como una proposición que se tiene para tener algo de un principio innegable. O sea, no se puede negar los dogmas de María. Sí, y no son una enseñanza de la iglesia como se tiene a veces pensado. Ajá. Es que la iglesia enseña, no. La iglesia más bien escudriña las Sagradas Escrituras, y un dogma es una verdad revelada ahí en la Sagrada Escritura. Ningún dogma, solamente el de la Asunción de la Virgen María, se quedó en la memoria del pueblo, por decir así, en el corazón del pueblo. Todos los demás dogmas, marianos o no marianos, todos están revelados ahí en la Sagrada Escritura, todo. Por ejemplo, que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, está revelado en la Sagrada Escritura. Que Dios es uno y que son tres personas, se revela en la Sagrada Escritura. Entonces los dogmas son revelación de Dios. La iglesia, claro que lo que hacen los expertos, los teólogos, los que conocen, los biblistas, descubren esto y entonces se puede definir como un dogma. Un dogma. Y hablando de la Virgen María, ¿cuántos dogmas hay? Son 4 dogmas de la Virgen María. El primero es el más antiguo, ¿no? El que se define en el Concilio de Éfeso, en el 431, año 431, sobre la maternidad de María, porque había confusiones en cuanto a la divinidad de Jesús. Sí. Si Jesús era Dios con apariencia de hombre, o que si de veras eran como 2 personas, una persona humana y una persona divina. Y entonces había ahí muchas confusiones. Entonces era importante definir esto, que quedara muy claro. Es clarísimo que es la segunda persona de la divina, de la Santísima Trinidad, segunda persona, no con apariencia de hombre, no, sino con naturaleza humana. Y esa naturaleza humana pues toma forma en el vientre de la Virgen María. Ajá. Pero entonces la divinidad de Dios, la divinidad de Jesús, ¿dónde queda? Bien, entonces aquí se define en este dogma de la maternidad de María, que María no solamente es madre de Jesús de Nazaret, sino que es madre de Dios. Hace ratito lo decía Gerardo, Theotokos es mamá y Theo es Dios, madre de Dios. Madre de Dios. Eso es el primer dogma. Excelente. ¿Qué les parece? No sabíamos, quizás sabíamos de los dogmas, hemos visto los dogmas de María, 1, 2, 3, 4. Vamos a analizar 2 en este primer bloque para que nos quede bien claro. El primero ya nos lo acaban de explicar, la maternidad divina. El segundo dogma, ¿cuál es, padre? El segundo dogma es la virginidad perpetua de la Virgen María. Y también está definido ahí, bueno, hay 2 evangelios hablan claro de esto, el Evangelio de San Lucas y el Evangelio de San Mateo. Dice que el ángel Gabriel fue enviado a una ciudad de Nazaret, a una mujer, a una virgen, y dice así, el nombre de la virgen era María. Entonces María permanece virgen. Cuando el ángel le dice que va a ser madre de Dios, de Emmanuel, así es. La preocupación de ella es que no he conocido varón, dice ella. ¿Cómo es posible que sea esto si soy virgen? Sí. Y el ángel le dice, el Espíritu de Dios te va a cubrir. O sea, y luego lo dice por ahí el Evangelio de San Juan, en el primer capítulo, nació no por el deseo de varón, sino por voluntad de Dios. Es decir, María permanece virgen. Bueno, es virgen antes, en el parto y después del parto. María no tiene más hijos. Hay por ahí una parte en un evangelio donde dice que los hermanos de Jesús estaban ahí y dice los nombres: José, Simón, Judas, Santiago, pero en realidad está hablando de los apóstoles. Sus hermanos y que posiblemente a los de la misma casa, como los primos, se decían hermanos entre todos. En hebreo no existe el término de hermanos de sangre como nosotros lo tenemos. Y era algo así curioso, ¿no? Porque todavía en las comunidades se ve. El papá, la mamá tienen la casa, tienen los hijos, y los hijos a veces cuando se casan construyen una casita en el solar en el mismo terreno.
para continuar ahí juntos. Y según las excavaciones en Israel, confluían las casas, así a un patio enfrente. Entonces todo ese núcleo se consideraba una sola familia. Ajá. Entonces San Judas en realidad es primo de Jesús. Por eso cuando en la iconografía de San Judas Tadeo es muy parecido a Jesús. La cara quizá vivían en el mismo terreno. Seguramente vivían en el mismo terreno y todo eso era como una casa. Ajá. Entonces todos ellos eran hermanos, en realidad son parientes de Jesús, más no hermanos. Y también se sabe, me está surgiendo la pregunta, si San Judas Tadeo tenía que ver con la carpintería como San José. Posiblemente no se dice. No se dice. No, de eso no se dice nada Pero la carpintería no era solamente el trabajo de las bancas o de las mesas o de la madera. En aquel tiempo ese término carpintería era como algo mucho más amplio. Pues hacían de todo. Era uno de los trabajos más humildes, ciertamente. Pero antes, como he leído también, que no había en sí la mesa, las sillas, como lo conocemos ahora, era las gavetas. Entonces era lo que construía José y en eso fue instruido Jesús también. Y parece ser, por el lenguaje que maneja, me parece que también algunas veces se alquiló en los viñedos o en los plantíos, porque conoce muy bien la dinámica de cómo se trabaja. En la mañana llega el dueño de la labor, de la milpa, le decimos aquí nosotros, y contrata para que trabajen ese día, y así lo hacían todos los días. No había los contratos como ahora de un mes, 15 días, no. Llegaban en la mañana y decía, tengo trabajo, y iban a las plazas. Como por jornadas. Jornadas, ¿verdad? Así trabajaban. Y Jesús maneja muy bien ese lenguaje. Posiblemente en su juventud también, como aquí en Cedral, dicen los huerteros, ¿no?, que se van a trabajar a la huerta. Por el lenguaje que maneja parece que también lo hizo. Y por el lenguaje que maneja y sabe cómo se comporta un ganado de ovejas, posiblemente Jesús también en su juventud pastoreó ovejas. Digo, por el lenguaje que maneja es muy probable que lo haya hecho, porque lo hacían todos. Tuvo mucho que ver con la agricultura, con la carpintería, como hemos visto en cada parábola que él descifraba perfectamente para que el pueblo entendiera. Sí, claro. Y a través de los siglos, como lo entendemos ahora. Pero me voy a la Virgen, o sea, como mamá, me la imagino preparando el desayuno para que su hijo y su esposo se pusieran a trabajar y que ahora no tengo ganas, mamá, porque quiero salir a trabajar, a jugar con los amigos mejor. Y como mamá, ¿cómo sería la Virgen diciendo, bueno, pues vas a ir? ¿Sería estricta o sería tan noble como yo? Una partecita en el libro de San Lucas cuando se pierde, ¿no? Ajá. Que realmente sí lo regaña y le recrimina un poquito, ¿por qué nos has hecho esto a mí y a tu papá, ¿no? Entonces sí creo que, bueno, obviamente una mamá preocupada como todas. Claro, un regaño tan amoroso, con la angustia de ¿dónde estabas, mijito? O sea, ¿qué hiciste? ¿Por qué hiciste esto? Sin castigarlo, pero era algo que tenía ella en su corazón, de que sabía que iba a pasar por unas cosas muy difíciles y pues bueno, siempre paciente, siempre amorosa, claro, siempre en espera de lo que fuera a pasar, pero sumisa, llena de amor y con estos dogmas que nos acaba de explicar, maravilloso. Yo creo que viendo la personalidad de Jesús, todo el mundo construimos nuestra persona. Tomamos mucho de papá y tomamos mucho de mamá, todos. Si no está el papá, el niño toma lo masculino del abuelo, del tío, del padrino, de no sé quién. Y entonces al ver la personalidad de Jesús, que se puede descifrar mucho en los evangelios, se puede ver mucho cómo era la Virgen María, qué valores puso en él y todo esto. O sea, en la personalidad de Jesús está la enseñanza de María, sin duda. Sí, por supuesto. Sí. Fue elegida la Virgen como alguien especial para Jesús porque ella lo iba a formar humanamente, claro, con el amor, con la paciencia, con la dedicación y pues bueno, estos dos dogmas tan interesantes que hemos escuchado, pero les invito a que escuchemos ahora el tercer dogma. Invitamos al Padre
Donato, al padre Joel Donato, para que nos diga acerca del tercer dogma. Nosotros, previendo todo la contingencia que está en el momento, bueno, pues guardando la sana distancia, preferimos que esté un poquito más allá el padre Joel, pero vamos a escuchar acerca de este tercer dogma de María. Adelante, padre. Buenas tardes, Silvia. Pues para mí es un gusto poder compartir con ustedes esta, pues no sé si sea tanto reflexión, es más bien una oportunidad de poder mostrar de lo que se trata en la iglesia. Cuando me comentaron que se podía compartir lo de la Inmaculada Concepción, el dogma de la Inmaculada Concepción, yo me quedé pensando y dije, a lo mejor nosotros en la iglesia suponemos muchas cosas y a lo mejor hemos supuesto que la gente sabe lo que es un dogma. Y lo utilizamos con mucha facilidad en las misas, en pláticas, en algunos escritos. Utilizamos que el dogma de esto, que el dogma de esto otro. Y entonces a mí me dio la impresión que tendría que comenzar yo explicando qué es un dogma. Y por qué en la iglesia es tan importante tener los dogmas. Como es un paso a la fe, Entonces voy a definir así de un primer momento qué es un dogma. Y luego platicamos de la Inmaculada Concepción. Dogma, así como se entiende, es una proposición que se asienta como firme y buena y como principio innegable de una doctrina. Firme, buena y cierta. Esas son palabras así como que bien importantes. La iglesia se reúne en cónclave, se reúnen los obispos, se reúnen mucha gente. Entonces van definiendo este dogma como esa una verdad. Es una verdad firme, cierta, buena para la iglesia. Y este dogma, bueno, como otros muchos que hay, son dogmas que pues, se han discernido desde la voluntad de Dios. No es algo así como que se lo hayan sacado de la manga y decir, bueno, entonces la Virgen tuvo la Inmaculada Concepción, quiere decir que Joaquín y Ana, los papás de María, pues tuvieron que tener una vida también de mucha cordura, de mucha presencia de Dios. Entonces ya los obispos definieron el dogma de la Inmaculada Concepción. Este dogma de la Inmaculada Concepción también se conoce como la Purísima Concepción. Yo he descubierto que alguna gente cuando hablamos de eso tenemos que ponerle como de qué se trata, ¿no? Porque cuando hablamos de la Inmaculada Concepción, mucha gente piensa que es la Inmaculada Concepción de Jesús. No, estamos hablando de la Inmaculada Concepción de María. Y por eso es la Purísima Concepción de María también. Entonces, este dogma es así de sencillo entenderlo. Cuando hablamos del dogma de la Inmaculada Concepción, tenemos que ver que es la Inmaculada Concepción es que María nace libre del pecado original, es lo que la Iglesia dice, desde el primer momento de su concepción, por los méritos de su Hijo. Sabemos que María no es Dios, es nuestra Madre Santísima. Sabemos que es innegable su disponibilidad a la voluntad de Dios. Y por eso fue concebida de forma inmaculada, libre del pecado original. Y claro está, ya completándolo, sería por los méritos de su Hijo Jesús, a quien concibió por obra del Espíritu Santo. Este dogma se definió en el año de 1854, y la festividad de la Inmaculada Concepción se celebra el 8 de diciembre. Es decir, cuando celebramos la Natividad de María, que es el 8 de septiembre, nosotros creemos que 9 meses antes María fue concebida de forma inmaculada. Entonces, contamos para atrás los tiempos del nacimiento. Claro está que no hay una certeza histórica. Recordemos nosotros que los evangelios son narraciones de fe, no son narraciones históricas. O sea, no, en ese tiempo ni siquiera había un calendario tal cual lo conocemos nosotros. Entonces los obispos lo que dijeron, bueno, si celebramos el 8 de diciembre la Inmaculada Concepción, quiere decir que el 8 de septiembre fue, después de 9 meses, el nacimiento de María, la Natividad de María. Yo espero que podamos usar palabras muy sencillas para explicar todo esto, porque luego, te digo, utilizamos luego siempre que el dogma de la Inmaculada Concepción, dogma de la Asunción, muchos otros. Digo la Asunción porque pues, estamos en esta fiesta de la Asunción y ojalá que sea claro. Y la gente que tenga dudas, pues apúntele, no sé cuál es el mecanismo, pero apúntele y nosotros
como sacerdotes, como miembros de esta comunidad parroquial, podemos ir aclarando algunas dudas que vayan teniendo. Pues buenas tardes, Silvia. Estamos a la orden y ojalá que estés muy bien. Interesantísimo también lo que hemos escuchado del padre Joel Donato. Y bueno, pues vayamos al cuarto dogma, no menos interesante que los demás, pero sí nos interesa muchísimo saber de este cuarto dogma, que es precisamente la Asunción de María. La Iglesia lo ha celebrado o lo tiene consigo desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Pero el Papa Pío XII, en noviembre de 1950, fue cuando proclamó este dogma. Sí, con Munificentissimus Deus. Ahí es donde se proclama este dogma. Y que, como dices bien, es un dogma que no está en la Sagrada Escritura, es el único dogma que no está en la Sagrada Escritura, sino se deriva de lo que dice la Sagrada Escritura. No es específico ahí, pero sí porque el ángel le dice que está llena de gracia, es decir, a María no la tocó el pecado. Si no la toca el pecado, pues entonces no le toca la corrupción del sepulcro. Entonces de ahí se deriva un poquito esto. Y es como un tesoro guardado más que en la jerarquía de la Iglesia. Hay una tesis muy interesante de un licenciado en teología dogmática, se llama Carlos Francisco Alcalá, donde escribe una tesis muy interesante donde habla no solamente de la infalibilidad del Papa, que se supone que tiene la unción del Espíritu, y el Papa cuando proclama un dogma es infalible, pero el Espíritu Santo también está en el pueblo de Dios, porque somos un pueblo de bautizados, y entonces pudiéramos hablar también de la infalibilidad del pueblo de Dios, porque también tiene el Espíritu Santo. Y entonces este dogma de la Asunción de la Virgen María es un dogma que estaba guardado en el corazón del pueblo por siglos, muchos siglos. Por eso ya es un dogma muy tardío, 1950, han pasado pues 1940 años, de 1930 años, ¿no? del suceso allá en Jerusalén, ¿no? En Tierra Santa. Y es hasta entonces cuando se proclama el dogma. Parece ser muy tardío, pero en realidad la Iglesia lo celebraba ya desde los primeros siglos, aunque no estaba definido como dogma. No estaba escrito así como tal, sí, pero ya se celebraba. De hecho, aquí en Cedral, ¿desde cuándo se celebra la fiesta de la Asunción de la Virgen? Encontramos un programa de aquí de las fiestas, un billete de 1789. Mucho antes de la proclamación del Papa mucho antes. Pío Aquí XII. ya se celebraba aquí, ¿no? Ya, en mi barrio de Tlaxcala, en San Luis Potosí, se funda en 1606 y ya desde entonces estaba ahí la fiesta de la Virgen. Y ese programa, que encontraron de 1789 más o menos, por ahí, ¿es la misma imagen? En aquel tiempo no había la fotografía y ese asunto, ¿no? Entonces es una litografía más bien. Es como un dibujo, ¿no? Una litografía. Digo, no había todavía la cámara, entonces no es exactamente la misma imagen, pero me refiero a que ya se celebraba aquí la fiesta de la Asunción de la Virgen. Mucho antes de que se proclamara el dogma. Y en la Iglesia de Oriente, que es la más antigua, como los testimonios más antiguos, pues hablan de esa fiesta que está en el corazón del pueblo. O sea, no solamente los católicos hablan de la Virgen. No, los ortodoxos también hablan de la Virgen, claro. La iglesia anglicana, pues la Virgen tiene un lugar muy especial también. Hay iglesias evangélicas que también tienen un lugar muy especial a la Virgen María. Y sin duda, pues el libro de los musulmanes. María es una mujer muy extraordinaria para los musulmanes también. En el libro del Corán, ahí narra el nacimiento de Jesús, habla de la figura importantísima de la Virgen María. Es decir, no solamente es venerada dentro de la Iglesia Católica, sino es venerada en otras religiones también. Qué maravilloso. Y bueno, se habla de la ascensión de Jesús y la asunción de la Virgen. ¿Cuál es la diferencia, padre? La Virgen fue asumida al cielo, por eso es asunción. Y Jesús, él solo, ascendió. Él fue ascendido. Sí.
Y la Virgen fue asumida por Dios, fue asumida hacia el cielo. De ahí viene la palabra Asunción. Y la dormición de la Virgen, ¿verdad? Bueno, la dormición de la Virgen es una fiesta que celebran en la iglesia oriental. Ajá. Ellos no hablan de la muerte de la Virgen María, sino de la dormición de la Virgen María. Que aquí también en Cedral, un día antes del día 14, en este lugar, se pone también la dormición, esa fiesta de la dormición de la Virgen María. El 14 de agosto, ya lo veremos. Son como tres caras de lo mismo, la dormición de la Virgen. Otros dicen también en Oriente el tránsito de la Virgen, ¿no? Y luego la Asunción de la Virgen, y luego el cuadro que tenemos ahí arriba, que es la coronación de la Virgen como la reina de todo lo creado. Sí. Entonces en realidad es como tres caras de lo mismo, que María fue llevada al cielo, en cuerpo y alma. Hace unos días tuvimos el honor, el gusto, la emoción de estar viviendo la bajada de la imagen de la Virgen. En esos días es el inicio de las fiestas, porque sentimos a la Virgen más de cerca, aunque estemos a través de las redes sociales, aunque estemos a través del Face. Cuando sentimos que la Virgen está aquí, ya decimos, ya es la feria, ya es la fiesta. Y muy lejos a lo que se podría pensar de todo lo malo que ha dejado la pandemia, que ha sido devastador en muchísimas familias. También hay algo bueno que resaltar, algo bueno que no se tenía tanta cercanía con el pueblo de Cedral, que vive lejos o que no puede venir en agosto. A través de las redes sociales, a través de los jóvenes de discípulos, tu canal católico, podemos estar más cerca de ella, como en esta ocasión, para estar conociendo, aprendiendo más, y que quizá de no haber sido por la pandemia, si no nos hubieran guardado en las casas, si no se hubiera permitido el aforo a la iglesia y a tantos lugares, pues a lo mejor no se hubiera pensado en transmisiones en vivo, en programas especiales. Entonces, algo bueno sale de todo esto. Me da muchísimo gusto. Sí, claro, aunque estamos encerrados, pero a través de las redes estamos hiperconectados. Totalmente. Y bueno, las redes sociales se les puede dar un buen uso, porque a veces también no se les da un muy buen uso. Sí, ahí están. O sea, las redes sociales ahí están, tan amplias y tan vastas como uno quiera con solo un clic. Pero me da muchísimo gusto, mucho orgullo, en verdad, que los jóvenes de Cedral estén encauzados y encaminados hacia algo bueno, hacia algo no únicamente para sí mismos, que es algún programa musical o un programa de rock o un programa que a todo el mundo les gusta. No, es algo para llevar al pueblo. Si le ponemos esto a las señoras que no pueden salir, a las personas mayores, a las personas enfermas, se sienten como con un cobijo tan hermoso de la Virgen, y esto es lo que estos jóvenes de discípulos, tu canal católico, es lo que ha estado logrando. Muchísimas gracias, Padre, por permitirles y darles permiso y avalarlos y apoyarlos en todas sus actividades. Sí, yo creo que la creatividad de los jóvenes en esta pandemia ha sido fundamental para que la iglesia siga, pues a lo mejor avanzando en otros aspectos, porque, pues sí, a lo mejor aquí en el templo normalmente una misa vienen 300 personas. Sí. Pero a través de las redes sociales ha habido hasta 11.500 reproducciones de una misa. Maravilloso. Entonces, pues, y no solamente aquí en Cedral. Hace días vino a ayudar un padre en una misa de 12 y yo me di la tarea de ir a llevar unas despensas aquí a algunas personas, y me daba mucho gusto ver que a donde fui, en varias partes se estaba escuchando la misa. Aquí mismo en la plaza, afuera, en las casas, en un lado y en otro. Entonces luego, hace poco fui a la Sierra de Real de 14 y me dice una señora, yo veo todas sus misas. Es que padre. Y un señor de Guadalajara, el otro día me lo encontré aquí y me vio y hasta me dijo, oiga, se ve más gordo en la tele, yo creí que estaba más delgado. Dice, yo lo veo en Guadalajara. Y es en Estados Unidos, y es en Canadá, y es en San Luis, y es en México, en Monterrey, pues hasta en Panamá también, en la Argentina también nos han visto. En Ruanda a veces también a través de la Madre Fidela, el Padre Beto allá en Corea. Entonces, también. En realidad está tanta gente conectada aquí en las misas, más de lo que yo me doy cuenta. Y conocemos más de las tradiciones, de la cultura de Cedral, de sus necesidades, porque también hemos visto que estos chicos
el grupo Via Crucis también, que va a comunidades y se da cuenta de lo que falta a una familia o a toda una comunidad, y hacen peticiones y la gente no se limita en ayudas. Muchas gracias, y esto es, bueno, un paréntesis que hice para agradecer a los jóvenes y a usted, padre. No, yo les agradezco a ellos y gracias también por este momento. Les agradezco, yo vuelvo a decir, no sé qué pasaría en esta parroquia sin la intervención de los jóvenes. Por supuesto. Estaríamos encerrados con una poquita gente nada más. Y como dice el Papa Francisco, esta iglesia es de salida. O sea, sal y proclama lo que has visto en la iglesia y lo que la iglesia y la Biblia y la misa te dice. Entonces, a vivir en paz, a vivir cada día mejor, a tratar de ser mejor cada día. Y pues bueno, los chicos también de este equipo hicieron una cápsula bien importante para sellar estos 4 dogmas. Les invito a que la disfrutemos y con ello damos por concluido el programa de esta noche. Muy amables. Buenas noches, padre. Buenas noches, gracias. Gracias. La Virgen María es fundamental en nuestra vida de fe, además de su ejemplo de vida y de las muchas enseñanzas que podemos desprender de su testimonio. Su rol, los atributos que Dios le concede y su constante intervención en medio de la historia la convierten no solo en un personaje histórico, sino en algo mucho más grande. El problema es que muchos se han confundido y han puesto en duda quién es realmente María. Por ello, mucho de lo que hoy afirmamos sobre la Virgen María nacieron de concilios. Esos son los dogmas marianos. Pero, ¿qué es un dogma? Un dogma es una verdad de fe absoluta, definitiva, infalible e irrevocable e incuestionable, revelada por Dios a través de la Biblia o la Sagrada Tradición. Luego de ser proclamada, no se puede derogar o negar, ni por el Papa, ni por decisión conciliar. Para que una verdad se torne en dogma, es necesario que sea propuesta de manera directa por la Iglesia Católica a los fieles como parte de su fe y de su doctrina, a través de una definición solemne e infalible por el Supremo Magisterio de la Iglesia. Ahora, ¿cuáles son los dogmas marianos? Durante la historia de la Iglesia se han discernido y decretado 4 dogmas marianos. La Inmaculada Concepción de María. El dogma declara que la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha del pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Jesucristo, el Salvador prometido, por necesidad, tendría que venir a nosotros mediante un acto purísimo, libre de todo defecto de pecado. Para que esto fuera así, tendría que nacer en una mujer totalmente pura desde el punto de vista sobrenatural y moral. Digamos entonces que Dios, como muestra de su honor y poder, nos trajo a la Virgen María, engendrada y nacida totalmente libre de defecto, que significa libre del pecado original, que es lo único que podría mancharla. Esto fue posible por los méritos de Jesucristo. La virginidad perpetua de María. En el Concilio de Constantinopla del año 553 se le otorgó a María el título de Virgen Perpetua. Santo Tomás de Aquino también enseñó esta doctrina, que María dio en nacimiento milagroso, sin abertura del útero y sin perjuicio para el himen. Esta doctrina ya era un dogma desde el cristianismo primitivo, habiendo sido declarada por notables escritores como San Justino Mártir y Orígenes. Y así, el Papa Pablo IV lo reconfirmó el 7 de agosto de 1555 en el Concilio de Trento. Muchas de las veces, al escuchar el Evangelio, nos podemos confundir cuando se menciona a unos hermanos y hermanas de Jesús y creamos la idea de que María tuvo más hijos, pero no es así. Por eso, ahora te lo explico.
La Escritura menciona a unos hermanos y hermanas de Jesús. La Iglesia siempre ha entendido estos pasajes como no referidos a hijos de la Virgen María. En efecto, Santiago y José, hermanos de Jesús, son los hijos de una María, discípula de Jesús, quienes se designa de manera significativa como la otra María. Se trata de parientes próximos a Jesús, según una expresión conocida del Antiguo Testamento. La maternidad divina de María. La maternidad divina es el fundamento del culto mariano. Jesús es hombre y Dios al mismo tiempo. No es dos personas en una, sino que una persona que integra estas dos naturalezas. María entonces es madre de Jesús en su integridad, siendo así madre de Dios. Cerca de 200 obispos se reunieron en el año 473 a discutir el tema y llegaron a la conclusión de que la Virgen María sí es madre de Dios, porque su Hijo Cristo es Dios. El Papa Clementino en el Concilio de Éfeso lo expresó así: si alguno no confesare que Cristo es verdaderamente Dios y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque parió según la carne de Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. La fiesta de María, Madre de Dios, es la más antigua que se conoce en Occidente, en las catacumbas o antiquísimos subterráneos de Roma, donde se reunían los primeros cristianos para celebrar la Santa Misa. Se encuentran pinturas con esta inscripción. Esta fiesta tiene la máxima categoría litúrgica, pues es una solemnidad. Por lo tanto, no solo es importante participar de la Eucaristía de ese día, sino que para los católicos es una obligación. Ahora te platicaré el cuarto y último dogma mariano, y que para nosotros los cedralenses toma gran relevancia, pues se refiere a nuestra patrona, la Santísima Virgen de la Asunción. La Asunción de la Virgen María. El dogma de la Asunción es la última verdad enseñada por la Iglesia. Este dogma fue proclamado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950 por medio de la Constitución Munificentissimus Deus, donde se menciona que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumpliendo el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial, y decretándose como solemnidad el día 15 de agosto, para su celebración en el calendario litúrgico. En esta solemnidad de la Asunción contemplamos a María. Ella nos abre la esperanza a un futuro lleno de alegría y nos enseña el camino para alcanzarlo. Acoger en la fe a su Hijo, no perder nunca la amistad con Él, sino dejarnos iluminar y guiar por su palabra, seguirlo cada día, incluso en los momentos en que sentimos que nuestras cruces resultan pesadas. María, el arca de la alianza que está en el santuario del cielo, nos indica con claridad luminosa que estamos en camino hacia nuestra verdadera casa, la comunión de alegría y de paz con Dios. Ahora ya sabes más de los 4 dogmas de nuestra Madre, la Virgen María, y la importancia del por qué celebramos a nuestra patrona, la Virgen de la Asunción. La Asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Ahora cuéntame, ¿tú sabías esto de los dogmas?